Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este miércoles 18 de junio del año 2025. Antes de celebrarse las últimas elecciones generales, el presidente en funciones y candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, dijo en la campaña electoral que jamás aprobaría una ley de amnistía porque lo prohibía la Constitución española. ¿Qué pasó? Que Sánchez perdió las elecciones del 23 de julio y la única forma de gobernar era convenciendo a los golpistas catalanes. Así que... Quiero decirles que el coraje también se manifiesta a veces haciendo realidad un dicho español bien sencillo y bien verdad, y es que hay que hacer de la necesidad virtud. Hacer de la necesidad virtud. Porque todavía teníamos que elogiarle a Sánchez su coraje por tener las santas narices de hacer justo lo contrario de lo que había dicho que no iba a hacer. ¡Qué valiente, que nos miente! Y yo sinceramente pensé que esta frase de Sánchez era insuperable. Pero no, me volví a equivocar, porque a veces olvido que el sanchismo siempre se supera a sí mismo. Y hoy lo ha hecho. En pleno escándalo que ha provocado en la sociedad española el gasto en prostitutas, orgías con fulanas en paradores, colocación de pilinguis en empresas públicas y hasta la colaboración de actrices porno con apellidos de hotel de lujo en la ocultación de pruebas de la corrupción socialista, en este contexto va hoy la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y dice esto. Creo que hay que hacer de la necesidad virtud. Sinceramente, creo que es el momento. Y puesto que esos audios nos ponen frente al espejo, es el momento de reaccionar en todos los sentidos y con la mayor contundencia. Estamos preparando ya, de cara al inicio del curso político, para septiembre, finales de septiembre, una batería de medidas que incorporarán la abolición de la prostitución para legislar en ese camino hacia la erradicación de la prostitución y el machismo. La ministra de Igualdad del Partido Socialista ha anunciado la prohibición de la prostitución con el argumento de que hay que hacer necesidad virtud, hay que hacer de la necesidad virtud, y que los puteros de su partido les han puesto delante del espejo y hay que prohibir la prostitución. La prohibición o no de la prostitución es un debate muy complejo, pero anunciar que lo vas a hacer sencillamente porque el PSOE no puede controlar a sus Ábalos, a sus Koldos, con sus Jessicas y Carlotas, Ariadnas y compañía, yo ya... ¿Qué será lo siguiente? ¿Prohibirán la obra pública porque los socialistas no pueden evitar cobrar mordidas cuando están en el poder? Hay que esperar que Óscar Puente interrumpa su baja por paternidad y anuncie que se acabó la obra pública. ¿Suspenderán las empresas públicas porque colocan allí a las pilinguis? Hacer de la necesidad virtud. Pillan a la cúpula del partido con prostitutas a diestro y siniestro y se les ocurre que para apagar el fuego nos vamos a conformar con que vamos a prohibir la prostitución. No, hombre, prohibid lo otro. En el sanchismo están como pollo sin cabeza y tratan de tapar el escándalo de ayer con una burrada mayor. A veces tiran de cloaca, otras tiran de la necesidad virtud. Pobres estoicos. Normal que hoy Sánchez se haya visto sobrepasado en la sesión de control al gobierno en el Congreso. Se ha visto un presidente sin argumentos por estos casos de corrupción. Muy tocado, cometiendo lapsus y marchándose con un enfado importante. Primero, por los ataques de Feijóo. Usted es un presidente profundamente atrapado en una trama de corrupción. Por mucho que se maquille, usted no es la víctima somos los españoles.
Usted es el máximo responsable. Ahórrese los numeritos de cordero degollado, porque usted, continuando con el símil, es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años. La corrupción cero no existe, pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta. Ha dicho usted, señor Sánchez, que la tolerancia sobre la corrupción es absoluta. Efectivamente. Su argumentario es: amañé mis primarias, pero no gobierna el PP. Adjudicamos contratos por mordidas, pero no gobierna el PP. Perdonamos multas fiscales a cambio de favores, señora Montero, pero no gobierna el PP. Nos repartimos prostitutas con dinero público, pero no gobierna el PP. Tremendo, señor Sánchez. Está usted en todas las portadas de la prensa europea. Tremendo. El Partido Popular es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos. Si quiere usted dar lecciones, tiene mucho por delante. Es impresión mía, pero Sánchez parecía que hasta no tenía ganas ni siquiera de defenderse atacando al PP, a Feijóo y recordando la corrupción pasada del PP, que es su hobby favorito. Es que se le ha visto hasta como desganado. Y encima, después de Feijóo, ha llegado a Abascal, que le ha puesto a escurrir y luego se ha alargado el hemiciclo sin escuchar la respuesta del presidente. ¿Cuánto dinero de los españoles ha ido a su hermano, a su mujer, al clan del Peugeot, a su partido y a empresarios corruptos? ¿Cuánto dinero de los españoles se ha ido por las cloacas de las tramas de corrupción que le rodean? Porque mientras su entorno robaba, los españoles pagan impuestos muy elevados para que algunos se los gasten en putas. Yo solamente le diría al ausente señor Abascal que en estos 7 años de gobierno del Partido Socialista no ha habido ninguna sentencia de corrupción a esta administración. Dele tiempo a la justicia, señor Sánchez. Si hay alguien que ha enfadado hoy realmente al presidente del gobierno, ese ha sido el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián. Porque Rufián tiene que hacerse perdonar que lleva años diciendo que a Sánchez le persiguen de forma injusta los jueces y los guardias civiles porque son unos golpistas. ¿Se acuerda, señor Rufián, cuando usted decía eso? ¿Se acuerda que la semana pasada decía: en la guerra no hay que intercambiar prisioneros, no podemos darles a ninguno? A usted le van a quitar los de las togas, los uniformes, los golpistas de tricornio, los golpistas togados. Hasta hoy, Rufián, cuando le preguntaba al presidente qué va a hacer, no era qué va a hacer usted con su corrupción, era qué va a hacer usted con el Supremo, con la UCO, con la prensa. Hoy Rufián ha cambiado su discurso y como el converso, pues tiene que hacerse notar y a Sánchez le ha molestado. Grábenselo a fuego, señorías del PSOE. La izquierda no puede robar. Esta gente sí. Nosotros no podemos robar. No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium. Porque al final lo que les diremos es que la gente decida y no nos responsabilicen de lo que tenga que ser o lo que tenga que pasar con este gobierno. Porque la culpa exclusivamente será del PSOE. ¿Están enfadados? ¿Están decepcionados? Imagínense la gente que les votó. Mire, estamos hablando de un informe de la UCO, con indicios. No hay sentencia en firme. Señoría, no, déjeme terminar. No hay sentencia en firme, señoría. Y el Partido Socialista ha asumido su responsabilidad y ha actuado con contundencia ante un golpe duro, doloroso en lo político y también se lo digo, en lo personal para mí. Pero lo que no voy a aceptar con todos los respetos, señoría, es que usted haga de la anécdota una categoría. Porque la izquierda no es corrupta, la izquierda no roba, señoría. Y mi organización es una organización limpia. Estaba tan nervioso el presidente que a pesar de llevar un papel, por cierto, le temblaba bastante la mano, a pesar de llevar un papel, y eso Sánchez no lo suele hacer en las sesiones de control, pero esta vez tenía que leer la respuesta porque tiene que medir hasta dónde puede llegar. Pues además, a pesar de llevar el papel, Sánchez ha patinado con lo de decir que el Valle del Cas, Koldo Ábalos y Cerdán es una anécdota. Como cuando Pilar Alegría dijo en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que presentar los presupuestos es una pérdida de tiempo. ¿Qué tuvo que hacer Moncloa? Decir, ha sido un error. Pues Moncloa, ahora mismo los titulares, Moncloa reconoce que ha sido un error calificar de anécdota lo de Koldo Ábalos y Cerdán. Un consejo para Sánchez. Si Rufián, para hacerse perdonar la complicidad de estos años, te vuelve a decir
hay que elegir entre corruptos chuscos o corruptos premium. Suéltala así, presidente, como quien no quiere la cosa. Prefiero un corrupto chusco a un corruptor de menores. ¿Les suena lo de Esquerra y el escándalo de la corrupción de menores en los centros tutelados de Cataluña? Pues Esquerra se está librando, porque de esto habla Pablo Planas, Pepe García Domínguez y poco más. Pero Sánchez, volviendo a nuestro presidente, ha dicho que no va a aceptar que se diga que la izquierda es corrupta porque el PSOE es una organización limpia. Pues prepárese, señor presidente, que se lo vamos a repetir con ejemplos. La corrupción en el socialismo es sistémica y además no entiende de territorios. Va de norte a sur, de este a oeste. Por ejemplo, en Navarra, cuna de Santos Cerdán, hoy hemos conocido que la UCO ha descubierto en casa del empresario navarro Joseba Anchón Alonso, el amigo de Cerdán y de Otegi, documentos que prueban que Santos Cerdán era el propietario de casi la mitad de la empresa Servinavar, que tenía el 45% de las acciones. Los socialistas entonces estaban dando adjudicaciones a ellos mismos. Y si esto es así, oye, Cerdán, tercer dan de corrupción, salto cualitativo. Joder, normalmente le das la adjudicación a otra empresa para que te dé una mordida. Cerdán dijo, ¿no innovó Leonardo da Vinci? ¿Por qué no voy a innovar yo en la corrupción? Me quedo con la mitad de la empresa y me doy las adjudicaciones a mí mismo. Si a usted no le suena el nombre de Servinavar, que ya le debería sonar, y no saben hasta qué punto está relacionado con el PSOE y el gobierno navarro, escuchen la intervención en el Congreso hoy del diputado del PP Sergio Sayas, navarro, diciéndole a la cara a la ministra de Seguridad Social actual y exconsejera de Hacienda del gobierno navarro que sabe de dónde viene el Masaiz. Merece la pena escucharlo. Señora ministra, toda su trayectoria política ha estado ligada a Santos Cerdán. Y con todo lo que estamos sabiendo, usted debería dar algunas explicaciones. Mire, como consejera de Hacienda, usted tuvo un papel protagonista en la adjudicación de 76 millones de euros a las empresas que ahora investiga la UCO por su vinculación con la supuesta trama corrupta de Santos Cerdán. Usted no solo puso el dinero para la obra, sino lo más importante, puso el instrumento jurídico que permitió que una persona de 73 años, que según la ley foral debía llevar 3 años jubilada, pudiera presidir la mesa de contratación. ¿Y qué pasó en esa mesa de contratación? Que el presidente votó una vez que supo el resultado del resto de los miembros de la mesa, algo claramente irregular, y además alteró la valoración técnica y cambió la empresa adjudicataria. Díganos ahora, señora Saiz, ¿quién le pidió excepcionar a este señor para que pudiera presidir la mesa de contratación? ¿Se lo pidió Koldo? ¿Se lo pidió Santos Cerdán? ¿Se lo pidió la propia María Chivite? Se lo digo porque la adjudicataria resultó ser la UTE de Acciona y Servinavar, que ahora investiga la UCO. ¿Y sabe qué? Que esta mañana hemos leído en el Confidencial que el señor Cerdán podría tener el 45% de participación de la empresa Servinavar. Si se demuestra este escándalo mayúsculo de que el gobierno de Navarra dio obras a una empresa por decenas de millones en propiedad de Santos Cerdán, usted como consejera de Hacienda, el consejero de Transporte, que es nada menos que el tío carnal de María Chivite, y la señora Chivite deben dimitir de manera inmediata. El otro día la señora Chivite daba una rueda de prensa compungida. No sabemos si lloraba de pena o lloraba de miedo a lo que podemos acabar sabiendo. Los que vamos a llorar somos los navarros cuando sepamos la verdad de lo que ha ocurrido con la adjudicación de Velate. Los navarros que sentimos vergüenza de vernos otra vez como nuestra comunidad es el epicentro de la corrupción socialista, porque ustedes han hecho con la corrupción lo mismo que con los pactos con Bildu, usar a Navarra de cobaya para experimentar lo que luego han exportado a todo el territorio nacional. En ambos casos, los mismos protagonistas, el señor Cerdán, la señora Chivite y usted, señora ministra. Muy bien. Esmeralda, ¿me puedes leer el titular con el que abre a 5 columnas su portada eldiario.es? Que como rufián son otros que tienen que actualizarse un poco. No vaya a ser que alguien diga que durante estos años han mirado hacia otro lado.
Servinavar 2000, la empresa de Santos Cerdán y Anchón Alonso se llevó 86 millones en contratos de Navarra. 86 millones en contratos de Navarra. 86 millones. La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha comparecido otra vez hoy, esta vez sin llorar. Y ha anunciado que su gobierno se va a personar como acusación particular, esa acusación particular que se quiere cargar Bolaños, en la causa que investiga estos contratos. Y ha dicho que el PSOE Navarro va a encargar una auditoría externa, otra más, se van a forrar las auditorías, para ver qué pasó con las cuentas cuando el partido lo presidía Santos Cerdán. Por favor, fíjense qué dificultades ha tenido María Chivite para responder a una pregunta muy sencilla. ¿El señor Santos Cerdán a usted alguna vez le habló de esta empresa? No tengo recuerdo de que me hablara de esta empresa. Yo las reuniones que tuve con Servinavar fueron unas reuniones con ellos. Nunca he hablado con Santos Cerdán de adjudicaciones, nunca he hablado con Santos Cerdán de Velate. Pero él sí estaba presente en algunas reuniones en las que se hablaba de obras públicas, aunque no fuera de adjudicaciones. Pero claro, no es lo mismo. Hemos estado en reuniones en el Ministerio hablando de infraestructuras y de la necesidad de impulsar infraestructuras para esta comunidad. Por cierto, también he estado en reuniones en el Ministerio para impulsar infraestructuras para esta comunidad con otro tipo de dirigentes, como por ejemplo la Confederación Empresarial de Navarra. Otro tipo de dirigentes, qué eufemismo. Servinavar, se sabe hoy, lo ha publicado Objective, que le pagó los gastos del ático de Chamberí valorado en casi 1 millón de euros a Santos Cerdán, que habría sido el ático de Chamberí del que Ábalos habló cuando dijo: yo no soy corrupto, no tengo un ático de 1 millón de euros en Chamberí. Y nosotros pensando que se estaba metiendo con el de 400.000 euros del novio de Ayuso. Servinavar es curioso porque María Jesús Montero, alias Manos Quemadas, estaba hoy también bastante tocadilla. Y claro, es que esta empresa es la que casualmente fichó a Vicente Fernández Guerrero, amigo íntimo de MJ Montero durante sus años en la Junta de Andalucía, al que María Jesús Montero le estuvo guardando la presidencia de la SEPI durante 542 días, porque el amigo de la vice estaba imputado por Aznalcóllar. Y como estaba imputado, dijo: bueno, pero vas a dejar de ser presidente de la SEPI y dejamos la SEPI sin presidente para cuando te quiten la imputación. Pues no se la quitaron, le reimputaron y ahora piden para él, que está procesado, 19 años de cárcel por Aznalcóllar. Pero claro, a Vicente Fernández Guerrero, guardián de los secretos de María Jesús Montero, había que colocarle en algún lado. Y como ya no le podían colocar en Andalucía porque ya no era su cortijo, lo colocaron en Servinavar, casualmente. Hablando de cortijos en Andalucía y de esa organización limpia que no roba, que es el PSOE, la UCO ha descubierto en Andalucía lo mismo que en Navarra, y es lo que estaba haciendo el PSOE. En concreto, la UCO ha descubierto la lista con nombres y apellidos de los 85 enchufados socialistas en la FAFE, la Fundación para Formar a los Desempleados de Andalucía, que creo que el de la FAFE es el que se gastó con su tarjeta dinero también, ¿dónde? Hombre, sí, en sitios de moral descuidada, con profesionales del amor. Entonces no prohibió la prostitución el PSOE porque no querían que se molestaran sus secretarios de organización. Escuchen al portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Tony Martín. Esto es la lista de la inmoralidad. Aquí hay 85 nombres, señoría, los 85 nombres que investiga la justicia. Todos son enchufados en la FAFE directamente familiares de altos cargos o militantes del Partido Socialista. Yo solo me centro en las familias. En esta lista hay 15 sobrinos de cargos del PSOE,
13 hermanos de cargos del PSOE, 10 hijos de cargos del PSOE, 6 esposas de cargos del PSOE, 5 cuñados de cargos del PSOE, hasta un yerno de cargos del PSOE. Y con una lista así, pues lo que queda claro es que estos señores las cenas de Nochebuena no tenían siquiera que montarlas en su casa, las podían montar en la FAFE porque a la familia la tenían ya sentada allí directamente. La familia socialista, dijo el otro día Pedro Sánchez. La familia socialista. Pero no se preocupen, que no podemos decir que la izquierda es corrupta y que el PSOE roba porque no nos lo permite Pedro Sánchez. Así que en vez de eso vamos a seguir hablando del PSOE. Y los adjetivos que los pongan otros. Navarra, Andalucía, parada en Cataluña. Si hoy Sánchez ha perdido los nervios con Rufián en el Congreso, lo mismo le ha pasado a Salvador Illa en el Parlamento catalán cuando le han preguntado por la corrupción y por lo que le salpica a él. En el último informe de la UCO aparecen conversaciones de Koldo García y Santos Cerdán comentando que Salvador Illa habla muchísimo con Chili. ¿Pero quién es Chili? Me da miedo ya, con tanto apodo. ¿Pero quién es Chili? Pues Ignacio Garriga de Vox y Ángel Fernández del PP tenían la misma curiosidad y se lo han preguntado. ¿Puede decir en sede parlamentaria quién es ese tal señor Chili? Si tiene algo que ver con las adjudicaciones usted o el señor Chili de Sant Feliu de Llobregat, y cuál es su relación con la trama i la organització criminal de su partido? Organització criminal. Vagi a veure amb el que diu. Vagi a veure amb el que diu, perquè en qual sí que ens veurem en algun altre lloc, vostè i jo. Usted se ha negado a comparecer para dar explicaciones sobre su aparición en el informe de la UCO sobre Koldo y Santos Cerdán. Error. Usted es presidente de la Generalitat, por supuesto, pero no es un tótem sagrado. Y como todo hijo de vecino, debe dar explicaciones cuando toca. En el informe de la UCO, Koldo asegura textualmente: Salvador Illa habla muchísimo con el Chili. ¿Quién es el tal Chili? Porque semejante apodo no presagia nada bueno. No tinc ni punyetera idea de qui és el tal Chili. No tengo ni puñetera idea de quién es el tal Chili, decía Illa a preguntas de Alejandro Fernández. Yo no sé ustedes, pero yo conozco dos chilis, el Achilipú y Chili Palmer, que es el personaje mafioso de la película Cómo conquistar Hollywood, que interpretó John Travolta. Peliculón. No sé si el Chili está inspirado en ese personaje gangsteril y era un solucionador también. ¿Quién será el Chili con el que hablaba Salvador Illa? Illa de los nervios, cuando le nombran a Chili. María Jesús Montero ni les cuento. Sánchez noqueado. Chivite hoy no llora, pero casi. Emma Saiz, la ministra de Seguridad Social, en shock. Vamos con otra socialista, Francina Armengol, a la que todo lo que está pasando le está haciendo mella también en el rostro. Nos contó Miguel Ángel Pérez que la UCO está preparando un informe sobre la gestión de Armengol como presidenta de Baleares con lo de las mascarillas y la trama Koldo. Koldo se refiere a Armengol como cariño, nosotros no tenemos tanta confianza, la seguiremos llamando presidenta del Congreso de los Diputados. Dicen que puede ser ella la siguiente, si no se cuela antes Ángel Víctor Torres o si no, se adelanta María Jesús Montero. En el pleno de hoy se ha visto desencajada a Armengol tratando de lidiar con el ambiente que hay en el Congreso. Ella tiene que hacer de árbitro, pero al mismo tiempo es jugadora. Y claro, pues a evitar la comparecencia de Pedro Sánchez para hablar de corrupción. La presidenta de la Cámara se ampara en un acuerdo de la Junta de Portavoces, pero el reglamento del Congreso recoge que el orden del día se puede modificar a petición de 2 grupos o de una quinta parte de los miembros de la Cámara. Bueno, pues fíjense lo que ha pasado cuando Juan Diego Requena, diputado del PP, ha subido al atril y, dirigiéndose a la presidenta del Congreso, le ha dicho esto. El artículo 68.1 dice que el orden del día del Pleno puede ser alterado por acuerdo de este a propuesta del presidente y, ponga atención, o a petición de 2 grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Cámara. Este grupo forma parte y tiene una representación mayoritaria. Señora presidenta, por tanto, le ruego que haga uso
del reglamento, que está por encima de sus costumbres. Armengol ha hecho oídos sordos y ha vuelto a incumplir el reglamento para proteger a su jefe y para protegerse a ella misma. La cara de Armengol es de una persona sobrepasada y no nos extraña por lo que le puede llegar. Pero el PSOE es una organización limpia, según decía hoy Sánchez. Y si no, que se lo pregunten a los extremeños, donde el secretario general socialista Miguel Ángel Gallardo, también conocido como Aforator, está imputado por el caso del Hermanísimo. Hoy hemos conocido que un juzgado de Badajoz ha abierto diligencias contra la fontanera del PSOE, Leire Díez, por 4 delitos: revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque Libertad Digital Miguel Ángel Pérez publicó los audios de la cloaca socialista maniobrando para tratar de apartar a la juez Viedma del caso Hermanísimo. Y pese a todo lo que conocemos, hemos conocido y estamos conociendo, porque tenemos noticia de última hora, los socios de investidura todavía conceden margen a Pedro Sánchez. Luego les vamos a contar cómo están las cosas de Sánchez y sus socios. Pero antes tengo 2 cosas más que decirles. Una es un corte de archivo que ya prevengo a Isaac. Por favor, búscame de esa. Está personalizada, ¿vale? Es la carpeta que tú sabes, Isaac. La otra es noticia de última hora que se acaba de conocer, Esmeralda, que afecta a ese partido honrado socialista, que no es una organización criminal y que, según Sánchez, solo son 2 anécdotas. Si eran solo Santos y Ábalos. El número 2 de los socialistas navarros acaba de dimitir tras desvelar que su pareja trabajó en la empresa vinculada a Cerdán. Trabajó en Servinavar. Ha comparecido esta tarde Ramón Alzorriz para comunicar su dimisión. Ramón Alzorriz había puesto la mano en el fuego por Santos Cerdán. Ahora ya no le ponen la mano en el fuego por él. Ahora también el número 2 del Partido Socialista Navarro. ¿Y qué va a decir Pedro Sánchez? ¿Y Chivite? ¿Y Chivite, que ha dicho que iba a hacer una auditoría sobre la etapa de Santos Cerdán porque ella no es? ¿Vamos a volver a llorar, Chivite? ¿Va a dimitir la presidenta de Navarra o tampoco sabía lo que hacía su número 2? A Sánchez iba a decir, no se le pueden poner peor las cosas. Sí, sí, porque García Paje ha dicho que lo peor para Sánchez es lo que todavía no se ha publicado, que es lo que le afecta a él directa y personalmente, y que hay discos duros a porrillo sobre Sánchez. Claro, en un momento así, ¿qué necesita el capitán de un barco? Que ayer decía Pedro Sánchez. Soy el capitán de este barco. Primero, que los suyos se levanten en la ejecutiva socialista y digan a coro, oh capitán, mi capitán. Y luego tener un contramaestre de confianza que le diga por dónde tiene que fijar el rumbo el navío y que además mantenga en orden a la marinería. El contramaestre, hasta antes de ayer, de Pedro Sánchez era José Luis Rodríguez Zapatero. Pero Zapatero no sabemos si ha abandonado el barco, pero es que está muy escondido en la bodega. ¿Dónde está Zapatero? Pues hace semanas que está desaparecido. Puede que para que no le pregunten por lo suyo con Aldama, por si la corrupción del sanchismo en realidad es la corrupción del zapaterismo, y sobre todo por esa afición que tenía nuestro expresidente por los héroes con poderes sobrehumanos. Hoy voy a hablar de Super Santos Cerdán. Pues Super Santos Cerdán, al que no hace tanto aclamaban los suyos con ovaciones cerradas, no vuela ni tiene rayos X, ni siquiera lleva capa, al menos que sepamos. Su poder era otro. Su poder era
el del jefe de la organización del Partido Socialista Obrero Español. Ya saben, esa organización que es limpia y que da esplendor. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.